En una gran ciudad, donde los rascacielos parecían tocar el cielo y los autos corrían sin descanso por las avenidas, vivía un hombre muy especial. Su nombre era Don Arturo. Tenía más de 60 años, el cabello blanco como la nieve y unos ojos profundos que habían visto mucho en la vida, triunfos, pérdidas, negocios, pero también alegrías sencillas. Don Arturo era millonario, dueño de varias empresas que daban trabajo a cientos de familias. Pero, a pesar de su riqueza, en su corazón siempre había un vacío, la soledad de haber perdido a su esposa muy joven, quedándose solo con su único hijo, Felipe. Felipe era todo lo que Arturo tenía, su orgullo y también su preocupación. Desde niño había gozado de todos los privilegios, los mejores colegios, los viajes más lujosos, amistades acomodadas. Pero don Arturo, en las noches silenciosas, se preguntaba si en verdad había criado a un hombre de valores o a alguien demasiado acostumbrado a la comodidad. Lo miraba y, en silencio, pedía a Dios que algún día Felipe demostrara ser digno de todo lo que había recibido. La mansión de don Arturo era imponente, portones de hierro forjado, jardines cuidados con rosas rojas que parecían encenderse al sol de la mañana, y salones amplios donde el eco repetía las voces de los visitantes. Pero en ese lugar de grandeza también trabajaban personas humildes, aquellas manos invisibles que mantenían el hogar de pie. Entre ellas estaba doña Rosa, la limpiadora. Doña Rosa tenía 55 años, era viuda desde hacía una década y llevaba una vida marcada por la sencillez. Su rostro mostraba arrugas de lucha, pero también una ternura infinita. Tenía la costumbre de hablar sola mientras limpiaba, como si las paredes fueran sus confidentes, y siempre llevaba un pañuelo bordado en el bolsillo, recuerdo de su difunto esposo. Era querida por todos, porque, aunque trabajaba en una mansión millonaria, nunca dejó de ser humilde y agradecida con la vida. Don Arturo la respetaba mucho. «Rosa, usted es más que una empleada, es parte de esta casa», le decía con frecuencia. Ella bajaba la mirada con humildad y respondía: «Gracias, patrón, pero yo solo hago lo que sé, limpiar y servir con honestidad». En el fondo, don Arturo sentía que Rosa era como la voz de la conciencia en aquella mansión, observadora, callada, pero siempre presente. Y así comenzaba nuestra historia, una historia donde las apariencias engañan, donde el corazón de los humildes brilla más que el oro, y donde la mentira, por más bien disfrazada que esté, siempre encuentra el momento de ser descubierta. Todo parecía normal hasta aquella tarde de verano, cuando Felipe, el hijo de don Arturo, regresó a la casa con una expresión extraña en el rostro. Caminaba despacio, como si quisiera atraer miradas de compasión. Se dejó caer en un sillón y, tras un silencio prolongado, les anunció a todos con un gesto dramático que había quedado sordo. Según dijo, un accidente había dañado su audición y ya no podía escuchar nada. Doña Rosa lo miró con asombro, don Arturo casi se desmaya del impacto, y los empleados de la casa se persignaron en voz baja. ¿Cómo podía ser posible? El hijo del millonario, aquel joven lleno de vida, de repente afirmaba vivir en un silencio absoluto. Don Arturo corrió hacia él, le tomó las manos y, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Hijo mío, ¿cómo ha podido pasarte esto? Si tan solo pudiera cambiarme por ti». Felipe, fingiendo no escuchar, solo bajó la mirada con fingida resignación. El padre, confundido y herido, decidió en ese instante que lo protegería más que nunca. Mientras tanto, Rosa observaba en silencio. Ella no era doctora ni sabia de accidentes médicos, pero algo en su intuición le dijo que aquella historia no estaba del todo clara. Y aunque guardó silencio, en su corazón se encendió una chispa de sospecha. Así comenzaba el engaño, un engaño que pondría a prueba la fe de un padre, la avaricia de un hijo y el valor de una mujer sencilla, que acabaría siendo la única en descubrir la verdad. La casa amaneció en silencio, pero no era un silencio real. Era un silencio de miedo. Don Arturo caminó por el pasillo como si llevara un peso enorme en la espalda. Se detuvo en la puerta del cuarto de Felipe, respiró hondo y entró despacio. Felipe estaba sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. Parecía triste. Parecía frágil. Don Arturo le tocó el hombro y, con voz baja, como si su susurro pudiera atravesar el muro de la sordera, dijo: «Hijo, aquí estoy». Felipe giró la cabeza con lentitud, exagerando el gesto. Leyó sus labios, o fingió leerlos,
y asintió con una sonrisa forzada. Don Arturo, conmovido, le acarició el cabello. «Vamos a salir adelante», murmuró, aunque Felipe, en el papel del silencio, no debía oírlo. Bajaron al comedor. Doña Rosa había preparado avena con leche y tostadas. El aroma del café llenaba el aire. Claudia, la secretaria, trajo una carpeta con papeles. Caminaba despacio, como si cada paso pudiera hacer daño. El licenciado Méndez no estaba aún, pero había enviado un mensaje para ofrecer ayuda con trámites médicos. Nadie quería hablar fuerte. Todos se miraban, se daban señas con las manos, como niños que juegan a no hacer ruido. Era un cuidado exagerado, confundido, pero nacido del cariño. Felipe se sentó y observó la mesa. Doña Rosa dejó el plato frente a él, inclinándose con ternura. «Está calentito, joven», dijo, por costumbre. Y sucedió algo pequeño, pero importante. Felipe movió la cabeza justo en el momento en que la tetera siseó. Fue un movimiento involuntario, rápido, como cuando uno reacciona al crujido de un tronco en la chimenea. Rosa lo notó. Lo guardó en su memoria, como quien guarda una piedrita en el bolsillo. Don Arturo sacó una libreta y un bolígrafo. Escribió con letra grande: «¿Cómo te sientes hoy?». Felipe la leyó y alzó los hombros, teatral. Tomó el bolígrafo, contestó con una frase corta: «Me siento perdido». Don Arturo le apretó la mano. «No está solo», dijo en voz casi inaudible. Felipe apretó los labios, intentando que su padre viera dolor y no otra cosa. Claudia dejó la carpeta a un lado. Esperó a que Felipe mirara y entonces, en voz clara y pausada, dijo: «Don Arturo, el hospital puede ver a Felipe esta tarde. Quieren hacerle exámenes». Felipe frunció el ceño, como quien no entiende. Claudia levantó una hoja y dibujó un reloj grande, marcando la hora. Felipe asintió, pero su mirada, por un instante, se fue hacia la radio de la cocina, que acababa de encenderse muy bajita. La canción era una balada antigua. Sus dedos marcaron un ritmo suave sobre la mesa. Rosa, que secaba un vaso, lo vio. Otra piedrita para el bolsillo. El licenciado Méndez llegó poco después. Traía el ceño fruncido, porque la preocupación, en gente seria, se parece a la duda. Saludó a todos con cortesía. Se acercó a Felipe, le tomó la mano y le habló despacio, vocalizando: «Estamos contigo, muchacho». Felipe sostuvo la mirada con un toque de tristeza bien ensayada. Méndez miró a don Arturo y, en voz baja, preguntó: «¿Han pedido una evaluación formal de un especialista?». Don Arturo asintió. «Hoy mismo», contestó. El abogado no insistió, pero sus ojos decían que quería ver papeles, sellos, firmas, diagnósticos exactos. La mañana avanzó. Felipe caminó por la sala, tocando los objetos como si fueran nuevos, las fotos de su madre, la escultura del perro, el piano que casi nunca usaba. Se paró frente al ventanal. Desde el jardín, un jardinero dejó caer una pala. Hubo un golpe seco. Felipe, por puro reflejo, giró la cabeza hacia el sonido. Fue un gesto mínimo. Apenas un parpadeo de sorpresa. Rosa, desde el marco de la puerta, respiró hondo. Notó también otra cosa: cuando alguien verdaderamente no oye, se guía más por los ojos que por el cuello. Pero Felipe tenía esos sacudones pequeños, naturales, que vienen de la costumbre de escuchar. «Joven, ¿quiere que le alcance un suéter?». Entró una corriente de aire, dijo Rosa con la dulzura de siempre. Felipe, de espaldas, levantó una mano y dijo, casi inaudible: «No, gracias». Luego se corrigió y señaló el oído, como recordando el papel. Rosa no dijo nada. Sonrió, y su sonrisa era la de una madre que ya sospecha, pero que no acusa sin certeza. Don Arturo mandó apagar las notificaciones del teléfono, pidió a todos escribirle a Felipe, evitó situaciones ruidosas. Se movía por la casa como un guardián. Cada vez que miraba al hijo, se le humedecían los ojos. En su pecho golpeaba una culpa antigua: haber sido duro, haber exigido, haber querido moldear un carácter que quizá nunca estuvo listo. Ahora sentía que la vida lo castigaba a él, no al muchacho. «Debí cuidarte más», pensaba.
Debí escucharte cuando aún escuchabas. Y en la capilla pequeña de la casa, encendió una vela. Pidió fuerza. Pidió paciencia. Claudia se cruzó con Rosa en el pasillo. ¿Cómo lo ves?, preguntó en voz baja. Rosa apretó el trapo de cocina. Dudó. Triste, lo veo triste, respondió. Claudia asintió, pero su mirada quedó flotando. Había visto, minutos antes, a Felipe dar un salto mínimo cuando el ascensor hizo un pitido al llegar al piso. Se mordió el labio. No debo juzgar, se dijo. No ahora. A media mañana, el teléfono de la sala sonó de improviso. Fue un timbrazo fuerte. Felipe estaba de espaldas, mirando un cuadro. Nadie habló. Nadie se movió. En ese par de segundos, Felipe giró la cabeza con nerviosismo. Luego, fingió no notar el sonido, caminó hacia el sofá y se sentó, como si nada. Don Arturo, que estaba cerca, no se dio cuenta del gesto. Rosa sí. Y también Claudia, que estaba junto al marco de la puerta. Se miraron un segundo, sin decir nada. El silencio entre mujeres dice mucho. Méndez se sentó con don Arturo en el despacho. Don Arturo, dijo con cuidado, ya pedí una lista de centros auditivos, los mejores. Hay que confirmar el diagnóstico y ver opciones de rehabilitación. Si hay que traer a un experto del extranjero, se trae. Don Arturo asintió. Se traerá lo que haga falta. Méndez hizo una pausa. Perdóneme que lo diga. Por protocolo, necesitaremos informes, exámenes, una historia clínica. Es por Felipe. Y también por usted. Muchos negocios dependen de su firma y de su juicio. No podemos permitir que el dolor nuble decisiones importantes. Don Arturo respiró profundo. Lo sé. Haga lo necesario. El abogado no añadió que, en su mente, un pequeño foco de duda le pedía andar con pies de plomo. Felipe comenzó a usar su supuesta sordera como un escudo. En la mesa, cuando Claudia le pedía firmar papeles sencillos, hacía un gesto de no entender. Por escrito, decía señalando la libreta. Pero a veces lo hacía antes de que Claudia terminara de hablar, como si hubiera escuchado la petición. Rosa, que servía agua, se quedaba inmóvil, contaba en silencio, 1, 2, 3. El tiempo no cuadraba. La respuesta llegaba antes del fin de la frase. A media tarde, Rosa entró al salón para desempolvar el piano. Levantó la tapa y pasó el plumero con atención. Felipe, a pocos metros, revisaba su teléfono. Nadie debía notar que lo hacía. En la pantalla apareció un video. Se escuchó, muy bajito, un compás de música. Un compás apenas. Felipe sonrió y movió el pie. Rosa levantó la vista. En ese instante, incrustada en la sonrisa de Felipe, cabía toda una respuesta. Rosa bajó la mirada, siguió limpiando, y se dijo, la verdad se revela sola. Se revela cuando uno no la busca con rabia, sino con paciencia. Claudia, por su parte, eligió ayudar sin herir. Fue a la cocina, tomó una bandeja con té y volvió al salón. Felipe, dijo en voz clara, articulando con cuidado, el hospital te espera a las 5. Señaló el reloj de pared. Hizo con los dedos el número 5. Felipe asintió, pero al instante se escuchó un silbato leve del vigilante en el jardín. Él volvió la cabeza. Claudia lo notó. No dijo nada. Depositó la bandeja, sonrió con pena y salió despacio. En el pasillo, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Quería creer. Quería no dudar. Pero la duda, cuando nace, crece en silencio. Camino al hospital, el chofer puso el intermitente. El tic-tac marcó un ritmo claro. Felipe, distraído, golpeó con los dedos el reposabrazos, siguiendo ese compás. Don Arturo lo miró con ternura. Te voy a cuidar, hijo. Felipe arqueó las cejas como quien no comprende, pero el golpeteo de sus dedos siguió exacto un par de segundos más. Rosa, desde el asiento de atrás, iba para ayudar con los papeles, fijó la atención en ese detalle. Pequeñeces. Pero las pequeñeces, juntas, forman una verdad grande. En la sala de espera, el murmullo de otras familias llenaba el aire.
Algunos niños lloraban. Una enfermera llamó un nombre. Felipe, que miraba al suelo, levantó la vista justo al escuchar Felipe Arturo. Fue una reacción limpia, instintiva. Rosa sostuvo un suspiro. Don Arturo, ansioso, no reparó. Lo tomó del brazo con cariño. «Vamos». Felipe se levantó, serio, muy serio. Dentro, el especialista habló lento, usó tarjetas, pidió gestos simples. Felipe respondió con soltura a lo que se veía. Cuando el médico se dio la vuelta para tomar una carpeta, dejó caer sin querer un bolígrafo metálico. Hizo un sonido claro al chocar contra el azulejo. Felipe parpadeó y movió un poco la cabeza, como cualquiera. El médico, de espaldas, no lo vio. Rosa sí. Apretó el pañuelo que llevaba siempre y, por primera vez en todo el día, sintió pena honda por don Arturo. De regreso a casa, don Arturo estaba más cariñoso que nunca. Le acomodó un cojín al hijo. Le escribió: «Mañana vendrá otro especialista. No te preocupes». Felipe leyó y dibujó un corazón en la libreta. Don Arturo, conmovido, besó su frente. En la cocina, Rosa lavaba platos con delicadeza. El agua corría suave. Cada plato limpio era una plegaria. «Señor», pensó, «dame sabiduría. Dame lengua prudente. Que yo no hable por enojo. Que yo no acuse sin pruebas. Pero que tampoco me quede callada si callar hace daño». Esa noche, hubo una escena sencilla. El perro de la casa, un labrador viejo, entró moviendo la cola. Se acercó a Felipe y dejó escapar un ladrido corto, como un saludo. Felipe sonrió al instante. Le rascó detrás de la oreja. «Quieto, Peluso», dijo, suave. Se oyó clarito. Fue un susurro, pero fue una frase. Cuando levantó la vista, Rosa estaba en la puerta. Él se dio cuenta de que la había pronunciado. Se tocó el oído, como recordando, y agachó la cabeza. Rosa sonrió, no con burla, sino con compasión. Pasó de largo, fingiendo no haber oído nada, y dejó sobre la mesa un vaso de agua. Antes de dormir, don Arturo llamó a Claudia y al licenciado Méndez al despacho. Quería planear lo del día siguiente. «Haremos lo que sea necesario», dijo. «Mi hijo me necesita». Claudia asintió. «Claro que sí, don Arturo». Méndez, con cautela, ofreció su plan. Mañana temprano, evaluación técnica. Luego, informes. Hay tratamientos posibles, terapia, dispositivos. Todo paso a paso. Don Arturo se quedó mirando el retrato de su esposa. «Si su madre viviera», murmuró. «Si su madre viviera, sabría qué decir». Claudia apretó los labios para no llorar. El abogado acomodó los papeles sin hacer ruido. Al salir, Claudia y Rosa coincidieron otra vez en el pasillo. «Rosa», dijo Claudia en voz suave, «¿notaste?» Se detuvo. No quiso ser cruel. «¿Notaste cómo está todo el mundo?» Rosa respondió con un hilo de voz, asustado. «Todos estamos asustados». Claudia miró el suelo. «Quiero ayudar». Rosa la miró con cariño. «Y lo haces, señorita. Lo haces». No dijo más. No habló del timbre, ni del bolígrafo, ni del perro, ni del semáforo del coche. Guardó sus piedritas en el bolsillo. La verdad, cuando madura, cae sola del árbol. Felipe, en su habitación, sacó el teléfono. Escribió mensajes rápidos. Sonrió con esa sonrisa que se tiene cuando uno cree que el mundo entero le cree. Luego se miró al espejo. Practicó una cara de tristeza. Practicó una lectura de labios forzada. Ensayó. Ensayó el papel como un actor. Por un segundo, algo se movió en su mirada. ¿Culpa? Tal vez. ¿Miedo? También. Se pasó la mano por el cabello, apagó la luz y se acostó. La casa quedó en penumbra. Don Arturo arropó el silencio con una oración. «Hijo mío», pensó, «si pudiera prestarte mis oídos, lo haría. Si pudiera darte mi vida, te la daría». Cerró la puerta del cuarto con cuidado. Se fue a la capilla una vez más.
Encendió otra vela. El fuego tembló apenas, como si también tuviera miedo. En la oscuridad, se escuchó de lejos el reloj del pasillo. Tic, tac, tic, tac. Era un sonido pequeño, ordenado, obstinado. Rosa pasó lenta, con sus zapatillas gastadas, y miró la esfera. El tiempo avanza, pensó. Y el tiempo, tarde o temprano, abre las cortinas y deja entrar la luz. Se acomodó el pañuelo en el bolsillo, recogió un vaso olvidado en una mesa y bajó las escaleras con calma, con esa calma de quien sabe que la verdad no necesita gritar. La madrugada la encontró sentada un rato en la cocina, con una taza de té tibio entre las manos. Recordó a su esposo, recordó a su hijo. Recordó el día en que la vida le arrancó lo que más quería y aún así tuvo que levantarse para trabajar. El dolor, se dijo, es una escuela. Te enseña a ver lo que otros no ven. Miró por la ventana. El cielo empezaba a aclarar. Respiró hondo. Decidió que, por ahora, no hablaría. Que observaría con ojos limpios. Que cuidaría a don Arturo del único modo que podía, con la verdad paciente. Y en la primera luz del amanecer, mientras las sombras se retiraban de los pasillos, mientras el perro se acomodaba a los pies de la escalera, Felipe se movió en la cama y murmuró, dormido, una palabra que nadie más oyó. La casa respondió con su propio corazón, el crujido de la madera, el suspiro de las cortinas, el canto lejano de un panadero. La vida seguía. La mentira también. Pero la verdad, silenciosa, ya había empezado a caminar. El amanecer trajo consigo una rutina distinta en la mansión de don Arturo. La vida, que antes transcurría entre sonidos, voces y pequeños ruidos cotidianos, ahora parecía girar en torno al silencio forzado de Felipe. Todo lo que se hacía en la casa se hacía con sumo cuidado, como si cualquier ruido pudiera ser una falta de respeto hacia el joven que fingía no oír. Los empleados caminaban despacio, procurando que sus pasos no resonaran demasiado en los pasillos. El jardinero cerraba las puertas con suavidad, evitando golpes. Hasta la cocinera comenzó a dejar de usar las cacerolas grandes que solían sonar con estrépito. La mansión, que alguna vez había tenido vida y movimiento, comenzó a parecer un templo solemne. Todo esto porque Felipe había convencido a todos, especialmente a su padre, de que vivía en un mundo donde el sonido ya no existía. Don Arturo, conmovido por la situación, se volvió más protector y más indulgente. Si antes trataba de corregirlo o llamarle la atención por su carácter caprichoso, ahora no podía ni atreverse a levantar la voz o exigir disciplina. En su corazón pensaba, mi hijo ha sido castigado por la vida, y yo debo compensarle todo lo que pueda. Así, cada gesto, cada palabra, cada decisión de don Arturo estaba teñida de un amor desesperado que lo hacía vulnerable. Felipe, en cambio, aprovechaba su fingida condición para manipular la vida de los demás. Cuando no quería responder a algo incómodo, simplemente hacía como que no entendía. Cuando alguien le hablaba, fingía distraerse o miraba para otro lado, obligando a que todos repitieran las cosas con señas o escritos. Así fue construyendo un ambiente donde él era el centro absoluto de atención. Claudia, la secretaria, lo notaba. Cada vez que intentaba entregarle un documento para que lo revisara, Felipe fingía no comprender hasta que ella, cansada, acababa resolviendo el papeleo por él. El licenciado Méndez, hombre serio, se mordía los labios en silencio cuando veía esas escenas, pero por respeto a don Arturo nunca se atrevía a contradecir abiertamente la situación. Y en medio de todo, estaba doña Rosa. Ella, con su mirada discreta, era testigo de las pequeñas incoherencias. La primera vez que lo notó fue cuando el teléfono sonó en la sala y Felipe, de espaldas, giró instintivamente hacia el aparato. Luego ocurrió otra escena. Una tarde, mientras Rosa trapeaba el suelo del pasillo, dejó caer sin querer un cubo de agua. El ruido fuerte hizo eco, y Felipe, que estaba más adelante, se sobresaltó. Enseguida trató de disimular, pero Rosa ya había guardado esa nueva señal en su memoria. Aún así, Rosa callaba. No era mujer de acusar sin pruebas ni de enfrentarse a la familia que le daba sustento. Recordaba que en la vida había visto muchas injusticias y que la prudencia era también una forma de sabiduría. Pero dentro de su corazón comenzaba a crecer una tristeza profunda,
veía cómo don Arturo se desgastaba física y emocionalmente por un hijo que no merecía tanta devoción. La casa cambió no solo en su rutina, sino también en el ánimo de quienes vivían allí. Don Arturo, antes un hombre activo, comenzó a pasar más tiempo con Felipe, sentado a su lado, escribiéndole frases en libretas o hablándole despacio, como si el sonido de su voz, aunque no llegara a los oídos de su hijo, pudiera servir de compañía. La compañía se convirtió en una especie de sacrificio diario, y en cada palabra había una súplica muda: «Hijo mío, no me abandones. Eres todo lo que tengo». Rosa observaba escenas que le partían el alma. Una de ellas ocurrió en el comedor, durante el almuerzo. Don Arturo se esforzaba por explicarle con gestos a Felipe que debía alimentarse bien, que no podía vivir solo de pan y dulces. Felipe fingía no comprender, sonreía, y al final terminaba llevándose los platos más costosos que el chef de la casa preparaba exclusivamente para él. Mientras tanto, don Arturo apenas probaba bocado, mirando con ojos llorosos como su hijo parecía resignarse a una vida silenciosa. Rosa, al fondo, recogía platos con lentitud, conteniendo el deseo de gritar: «Él sí escucha, don Arturo, él lo engaña». Pero se callaba, porque sabía que, de hablar, nadie la creería. Los días fueron pasando, y con ellos, la mansión fue adaptándose al supuesto problema de Felipe. Mandaron traer aparatos para facilitarle la comunicación, pizarras pequeñas para escribir mensajes rápidos, luces que parpadeaban cada vez que sonaba el timbre, y hasta un reloj que vibraba para despertarlo. Don Arturo, que nunca había reparado en esos detalles, ahora gastaba dinero sin pensarlo para que su hijo se sintiera cómodo. Y Felipe, complacido, aceptaba cada regalo como si fuera su derecho. Pero Rosa, silenciosa y observadora, notaba contradicciones cada vez más evidentes. Una noche, mientras limpiaba el salón, escuchó a Felipe tararear una melodía que sonaba en la radio. No fue un canto alto ni fuerte, fue apenas un murmullo, pero suficiente para que Rosa confirmara lo que en su corazón ya sabía: aquel muchacho no estaba sordo. Fingía. Fingía para manipular la bondad de su padre y aprovecharse de su dolor. La tristeza de Rosa se convirtió en un peso que llevaba día tras día. Veía cómo don Arturo rezaba cada noche en la capilla pequeña de la mansión, pidiendo fuerzas y salud para su hijo. «Dios mío, quítame a mí lo que quieras, pero no me quites a mi hijo», repetía de rodillas, sin sospechar que aquel hijo lo engañaba con frialdad. Los demás empleados de la casa también comenzaron a cambiar su comportamiento. Nadie se atrevía a hablar en voz alta cerca de Felipe. Algunos incluso empezaron a comunicarse entre ellos con señas improvisadas, como si todos compartieran el mismo destino de silencio. La mansión se transformó en un lugar extraño, donde hasta la risa estaba prohibida. Rosa, sin embargo, sentía que no podía quedarse solo en la observación. Sabía que si algún día se descubría la verdad, ella tendría que tomar partido, o quedarse callada para proteger su trabajo, o hablar para defender la dignidad de don Arturo. Y esa decisión, aunque aún no la había tomado, empezaba a crecer en su pecho como un árbol que, tarde o temprano, daría fruto. Mientras tanto, Felipe seguía disfrutando de su papel de víctima. Cada vez que su padre le ofrecía ayuda, asentía con mirada melancólica, sabiendo que esa compasión era la llave que lo mantenía en el centro de todo. En su interior, tal vez sentía un poco de culpa, pero la ambición y la comodidad podían más que cualquier remordimiento. Así, la vida en la casa cambió. Cambió el ambiente, cambió el ritmo, cambió la alegría. Lo único que permaneció igual fue la mirada sincera de doña Rosa, quien, en silencio, era la única capaz de ver lo que los demás no querían ver: la mentira disfrazada de tragedia. Y mientras las luces de la mansión se apagaban cada noche, y Felipe se recostaba satisfecho con su fingido sufrimiento, Rosa, sola en su cuarto pequeño, suspiraba mirando al techo y pensaba: «Pobre don Arturo. Tan bueno, tan generoso, y tan ciego ante la verdad que tiene frente a los ojos». La mansión, que una vez había sido símbolo de éxito y abundancia, ahora se había convertido en un escenario de silencios incómodos y miradas escondidas. Y cada día que pasaba, Rosa sentía más cerca el momento en que tendría que elegir entre callar o hablar. Porque la verdad, aunque se esconda detrás de muros de oro y mármol, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La vida en la mansión había tomado un rumbo extraño desde que Felipe comenzó con su fingimiento.
Las rutinas ya no eran las mismas y el aire en la casa se había vuelto pesado, como si cada persona que vivía allí llevara encima una carga invisible. Don Arturo, sin saberlo, era el que más cargaba, el peso del dolor de un padre que creía que su hijo había perdido el don de escuchar el mundo. Sin embargo, aunque todos se habían resignado a aceptar la versión de Felipe, doña Rosa no dejaba de observar. Ella, con su experiencia de mujer que había vivido y sufrido lo suficiente como para reconocer las mentiras detrás de una sonrisa, empezó a juntar pequeños detalles. No hablaba, no acusaba, pero guardaba cada señal como quien va coleccionando piezas de un rompecabezas. La primera de esas señales ocurrió una mañana tranquila. Rosa estaba sacudiendo los muebles del salón mientras la radio, encendida en volumen bajo, dejaba escapar una melodía antigua, un bolero romántico que hablaba de promesas y despedidas. De pronto, al pasar cerca de la puerta, escuchó un murmullo. Se detuvo, aguzó el oído y vio a Felipe sentado en el sofá, con los ojos cerrados, tarareando suavemente la canción. Era un sonido tenue, apenas un hilo de voz, pero suficiente para que Rosa se quedara inmóvil. Su corazón dio un vuelco. Si el joven era realmente sordo, ¿cómo podía seguir el ritmo de una melodía? No dijo nada. Continuó con su labor, disimulando. Pero en su mente repitió la escena una y otra vez, como si quisiera grabarla para no olvidarla jamás. Cuando terminó de limpiar, se retiró al pasillo y se apoyó en la pared, respirando hondo. Esto no está bien, pensó. Aquí hay algo que nadie más quiere ver. Otro día, mientras colocaba ropa limpia en los armarios, ocurrió otra revelación. Felipe estaba en su habitación, de espaldas, revisando unas hojas que don Arturo le había dejado en la mesa. Rosa entró sin hacer ruido y, casi en un acto de costumbre, dijo en voz clara: «Joven, deje eso en paz, que son papeles importantes de su padre». Lo dijo sin pensar, como quien reprende a un muchacho que actúa con imprudencia. Y, para su sorpresa, Felipe obedeció de inmediato, se giró y dejó los papeles en la mesa, como si hubiera escuchado cada palabra. Rosa se quedó helada. Su piel se erizó. Felipe, al darse cuenta de lo que había hecho, fingió enseguida confusión, señalando su oído y encogiéndose de hombros, como si no hubiera entendido nada. Pero ya era tarde. La reacción había sido demasiado espontánea. Rosa lo miró de frente, y en ese instante, por un segundo apenas, vio en sus ojos un destello de nerviosismo. Al salir del cuarto, Rosa sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. No podía dejar de pensar en lo ocurrido. 2 señales claras. 2 pruebas silenciosas. Era como si Dios le estuviera mostrando la verdad poco a poco, para que ella la llevara con cuidado. Pero la mayor confirmación llegó una noche. Felipe, creyéndose solo en la sala, hablaba por teléfono. Su voz era baja, pero clara, llena de frases completas. Rosa estaba limpiando en el pasillo cercano cuando escuchó: «No, no te preocupes. Aquí todos creen que no escucho nada. Sí, incluso mi padre. Es increíble lo fácil que resulta». Rosa sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la pared para no caer. Había esperado equivocarse. Había deseado que su intuición fuera solo una imaginación suya, pero escuchar esas palabras la dejó sin dudas. Felipe oía perfectamente. Todo era un engaño. Las lágrimas le subieron a los ojos, no de rabia, sino de dolor. Dolor por don Arturo, que lo daba todo, que gastaba dinero y energías por su hijo, mientras éste lo traicionaba con la peor de las mentiras, fingir una desgracia para manipularlo. Esa noche Rosa no pudo dormir. En su pequeña habitación, con la ventana abierta y la brisa moviendo las cortinas, se sentó en la cama y se llevó las manos al rostro. «¿Qué hago, señor?», murmuró. «Si digo lo que sé, tal vez me llamen mentirosa y me corran de esta casa. ¿Quién soy yo, una simple empleada, para que me crean? Pero si no hablo, don Arturo seguirá sufriendo inútilmente. ¿Es justo callar cuando la verdad me quema por dentro?». Su dilema era grande. Por un lado, estaba su trabajo, su sustento. Había pasado muchos años sirviendo en esa casa, ganándose la confianza de todos. Pero por otro lado, estaba la conciencia. Y la conciencia le repetía que la verdad, aunque duela, es un deber. En los días siguientes,
Rosa trató de comportarse como siempre, pero cada gesto de Felipe le pesaba como una piedra en el corazón. Lo veía sentarse con mirada melancólica, fingiendo leer los labios de su padre, mientras en realidad lo comprendía todo. Lo veía aprovechar la compasión de don Arturo para obtener más regalos y comodidades. Y cada vez, Rosa apretaba más fuerte el pañuelo bordado que llevaba siempre en el bolsillo, como si ese pedazo de tela le recordara que la vida, aunque dura, debe vivirse con decencia y verdad. Los demás, en cambio, seguían engañados. Claudia, la secretaria, comenzaba a sentir que algo no cuadraba, pero no tenía pruebas. El licenciado Méndez, con su carácter calculador, prefería esperar a un diagnóstico médico definitivo antes de sacar conclusiones. Y don Arturo, él era el más ciego de todos. Amaba tanto a su hijo que no podía imaginar que aquel dolor fuera inventado. Cada noche, Rosa oraba en silencio, pidiendo claridad. Y cada mañana, al despertar, sentía que su misión en esa casa no era solo limpiar y ordenar, sino también guardar la verdad hasta el momento en que fuera imposible callarla más. Porque la mentira puede parecer fuerte, puede vestir trajes de compasión y lágrimas falsas, pero tarde o temprano se resquebraja. Y Rosa lo sabía. Y lo esperaba. Esa noche Rosa no pudo dormir. En su habitación sencilla, con la vela encendida, repasaba cada escena, el trueno, la radio, el teléfono, las palabras que había oído. Ya no había espacio para las dudas. Era la única en la casa que conocía la verdad con absoluta certeza. Y esa verdad pesaba como una roca sobre su conciencia. Miró al cielo por la ventana y habló en voz baja. ¿Qué debo hacer, señor? Si lo digo, me echarán de aquí. Nadie me creerá, pensarán que quiero perjudicar al joven. Pero si callo, don Arturo seguirá entregando su vida a una mentira. El dilema se volvió un tormento. Cada vez que veía a don Arturo acariciando la cabeza de Felipe, diciéndole palabras de ánimo, sentía un cuchillo en el corazón. Y cada vez que Felipe fingía no escuchar, mientras movía disimuladamente el pie al compás de la música o respondía antes de que terminaran de escribirle algo, Rosa sentía que la mentira crecía como una sombra oscura en la mansión. Los demás comenzaron a percibir su inquietud. Claudia, una tarde, le dijo al oído, «Rosa, ¿no notas cosas raras?» Ella se limitó a bajar la cabeza. Yo a veces pienso que...» Claudia no terminó la frase. El miedo a equivocarse la hizo callar. Rosa la miró con ternura y le respondió, «El tiempo siempre pone la verdad en su lugar». Mientras tanto, Felipe se volvía más exigente. Pedía atención constante, reclamaba silenciosamente cuando no le servían sus platos favoritos o cuando alguien olvidaba usar la libreta para comunicarse con él. Rosa veía en sus gestos una soberbia creciente, como si se sintiera dueño de la situación. Cada nuevo capricho era como una daga en el corazón de don Arturo, que corría de inmediato a complacerlo. Una noche, Rosa entró al cuarto de oración donde don Arturo solía rezar. Lo encontró de rodillas, con la frente inclinada y una vela encendida. «Señor», decía entre sollozos, «dame fuerzas para soportar este dolor. Si mi hijo ha de vivir en silencio, dame a mí la capacidad de ser su voz. Si no puede escucharme, que al menos sienta mi amor. Pero no me lo quites, Dios mío, no me lo quites». Rosa se tapó la boca para no sollozar. En ese instante, comprendió que no podía guardar silencio para siempre. La verdad era dura, sí, pero más duro era ver a un padre desangrarse en sacrificio por una mentira. Los días siguientes, Rosa comenzó a prepararse en silencio. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que el momento de hablar estaba cerca. Cada paso de Felipe, cada error en su actuación, cada gesto que lo traicionaba, se acumulaba en su memoria como pruebas de un juicio inevitable. Ya no eran solo sospechas, eran certezas, claras y dolorosas, que pedían salir a la luz. Y así, mientras el sol se ocultaba tras los muros altos de la mansión y las sombras se extendían por los pasillos, Rosa se convirtió en guardiana de una verdad peligrosa. Sabía que tarde o temprano la mentira de Felipe caería, como cae un telón en el teatro al final de la obra. Y cuando eso ocurriera, su voz sería la única que podría confirmar lo que todos se habían negado a ver. Porque la verdad, aunque tarde en revelarse, siempre encuentra un camino. Y Rosa, la humilde limpiadora, ya era parte inseparable de ese camino.
La noche cayó con una calma extraña sobre la mansión. Afuera, el viento movía las copas de los árboles como si les peinara las hojas, y el reloj del pasillo marcaba la hora con un tic-tac obstinado. Doña Rosa, con su balde y su trapo, caminó hacia el despacho de don Arturo. Siempre limpiaba ese cuarto por la noche, cuando ya nadie lo usaba. Le gustaba hacerlo así, en silencio, con respeto, cuidando los recuerdos que vivían entre libros, fotos antiguas y olor a madera. Abrió la puerta con suavidad y antes de encender la luz, escuchó algo que la detuvo. Era una voz. Se pegó al marco, contuvo el aliento. La voz venía de dentro del despacho, clara, joven, soberbia. Reconoció a Felipe de inmediato. No era un susurro inseguro ni una voz tímida, era la voz suelta de un muchacho que se siente dueño del mundo. Rosa apagó el interruptor que había alcanzado a rozar y se quedó en penumbras. La luz de la calle dibujaba líneas en el piso. La voz siguió, nítida, sin pausas, sin torpezas. «Te dije que iba a funcionar», decía Felipe, riendo por lo bajo. «Papá está como ciego. No, no es que no quiera ver, es que no puede. Me cree cada gesto, cada mentira. Ya mandó traer aparatos, doctores, lo que sea. Yo solo asiento, hago cara de tragedia, y listo». Rosa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era sorpresa, no del todo, era la confirmación cruda, despiadada, de lo que ya había presentido. Tragó saliva y dio un paso hacia atrás. El suelo crujió apenas. Felipe se cayó de golpe. Rosa se quedó rígida, con el corazón golpeándole las costillas. Pasaron unos segundos largos. Luego él volvió a hablar, más bajo, como cuidando el tono. «No, no hay problema. Claudia sospecha un poco, pero no tiene pruebas. El abogado es un buey, solo pide papeles. Papá confía en mí, y eso me sirve». Rió otra vez, con esa risa que no se arrepiente. «Mañana voy a perder el sobre del hospital». «Sí, ese mismo. Ya viste que el primer examen salió normal. No lo verá. No lo debe ver». Rosa apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. El primer examen, normal. Ahí estaba la llave. No era solo el fingimiento. Había trampa. Había plan. Había una intención que llegaba más lejos que un simple capricho de muchacho. Ocultar papeles, manipular, usar la compasión de un padre como escalera. Felipe siguió hablando, con una seguridad que hería. «Y lo del poder de firma, tranquilo. Méndez quiere que él lo renueve. Yo lo apuro, le hago ver que me cuesta comunicarme y que necesito ayudarle con todo. Si firma, tengo acceso. No para robar, no», se corrigió, como si le hiciera gracia el juego de las palabras. «Para organizar su vida. Que es lo mismo, pero suena mejor». Hubo un silencio. Del otro lado del teléfono alguien dijo algo que Rosa no pudo oír. Felipe respondió. «No seas tonto, Iván. No voy a meterlo en líos. Solo necesito tiempo. 2 semanas, a lo sumo. Que crea que este silencio mío es real. Que se acostumbre». Se detuvo un segundo. «Sí, ya sé que Rosa es lista. Pero es una empleada. ¿Quién le va a creer a ella contra mí? Además, le debo una sonrisa y 2 billetes. Con eso se calman». Las manos de Rosa temblaron, pero no de miedo. Era indignación contenida, y también compasión por don Arturo. Recordó la última vez que lo vio orar en la capilla, pidiéndole a Dios oídos para su hijo. Apretó su pañuelo bordado hasta arrugarlo y respiró hondo. No debía entrar. No debía gritar. Tenía que ver. Tenía que asegurarse. Felipe caminó por el despacho. Rosa lo percibía por el roce de los zapatos sobre la alfombra. Oyó el clic de un cajón, el susurro de papeles, el golpe breve de una tapa. Luego, otra frase, casi con orgullo. «Aquí está. Informe de audiometría. Audición dentro de rangos normales». Se rió. Pobres doctores. No sabían a quién tenían enfrente. Este sobre no llega a manos de papá. Mañana lo saco con el periódico y lo tiro en el contenedor del jardín. Listo. Asunto arreglado.
El mundo de Rosa se detuvo en esa oración. Informe. Normal. Se apoyó un momento en el marco para no caer. La luz de la calle tocó la silueta de Felipe cuando se acercó al ventanal. Hizo un gesto como de victoria. Guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, con una palmada orgullosa, y caminó hacia la puerta. Rosa dio 2 pasos hacia atrás, pegándose a la pared del pasillo. Él abrió, salió silbando muy bajito una melodía y se fue escaleras arriba. La melodía era una vieja canción de moda cuando su madre vivía. Ese detalle fue una puñalada en el alma de Rosa, la mentira y la nostalgia mezcladas como veneno dulce. Cuando el eco de sus pasos se perdió, Rosa entró al despacho. Encendió la lámpara de mesa. La luz tibia bañó el cuero, la madera, el retrato de la esposa de don Arturo. Ese retrato parecía mirarla, como si pidiera ayuda. Rosa, con manos cuidadosas, revisó la superficie. Había una libreta abierta. Una frase escrita con letra grande de don Arturo, dirigida a su hijo: «Mañana te acompaño al doctor. Te amo. Papá». Las letras se le nublaron. Se le humedecieron los ojos. Cerró los párpados un instante y dejó que las lágrimas corrieran en silencio. No era llanto de rabia, era llanto de compasión. «Ay, don Arturo», pensó, «si usted supiera». Apagó la lámpara, volvió a encenderla, necesitaba moverse para no quebrarse. Vio un pequeño recibo en la esquina del escritorio. Era del hospital. Lo levantó. Entrega de estudios, audiometría, timpanometría. Fecha del día. Al reverso, una firma. No de don Arturo, sino del mensajero que había traído el sobre. Debajo, en letra rápida, una nota: entregado al señor Felipe. Ahí estaba otra señal. El informe había pasado por manos del hijo, no del padre. Rosa no robó nada, no tocó más. Solo enderezó el portarretratos que estaba ligeramente inclinado, como si todo el despacho se hubiera torcido con la mentira. Luego apagó la lámpara y salió. En el pasillo, el reloj insistía con su tic-tac. Cada segundo parecía empujarla hacia un borde, el de hablar o callar. Se fue a la cocina. Se sentó en la silla que usaba para descansar un ratito cuando el día era pesado. Abrazó el paño húmedo como si fuera un animalito herido. Miró la pared blanca y, sin darse cuenta, comenzó a recordar. Recordó a su hijo, al suyo, al que la vida le arrebató antes de tiempo. Recordó esa tarde en que le dijo: «Mamá, ya vuelvo», y no volvió. Recordó el telegrama, la ambulancia, las manos que no alcanzaron a sostenerlo. Recordó su propio grito ahogado, y la quietud final. El dolor educa el oído, pensó. Por eso escucho estas cosas que otros no quieren oír. Secó sus lágrimas y se puso de pie. Había algo más que hacer. No sabía cómo, pero debía confirmar lo del sobre. Subió despacio, con cuidado, hasta la planta alta. El pasillo estaba en penumbra. Desde la puerta de la habitación de Felipe salía un resplandor pálido. La puerta no estaba del todo cerrada. Rosa, con pasos de gato, se acercó y miró por la rendija. Felipe estaba frente al espejo. Se probaba expresiones: tristeza, resignación, enojo. Hacía pausas, abría mucho los ojos, estiraba la boca con pena. Luego, tomó la chaqueta, la abrió y sacó el sobre blanco. Lo miró, lo besó como si fuera un trofeo y lo guardó en el cajón de su mesa de noche, debajo de unos cuadernos. Cerró con llave, se la colgó al cuello y, satisfecho, se dejó caer en la cama con el teléfono en la mano. Tecleó rápido, sonrió, lanzó un bostezo exagerado y apagó la luz. Rosa retrocedió sin hacer ruido. Bajó de nuevo, pero no fue a la cocina. Entró, casi sin darse cuenta, a la capilla. Allí estaba la pequeña imagen de la Virgen, las flores sencillas, la vela apagada. Encendió una. Se arrodilló. No pidió venganza. No pidió castigo. Pidió claridad. Pidió el momento justo. Pidió palabras que no hirieran sin necesidad, pero que cortaran la mentira como un cuchillo corta el cordel. «Déjame ver bien, señora», susurró. «Déjame oír lo que deba oír,
y callar lo que deba callar. Y cuando toque hablar, sostén mi voz. A la mañana siguiente, la casa amaneció con un sol amable. El perro viejo movió la cola al verla. Rosa lo acarició, y el animal le lamió la mano con cariño. Ese gesto sencillo le dio valor. Preparó el desayuno como siempre, con pan tibio, fruta cortada y café aromático. Felipe bajó tarde, con los ojos apenas hinchados, fingiendo mala noche. Don Arturo ya estaba a la mesa, esperándolo con una sonrisa cansada. «Buenos días, hijo», dijo, vocalizando como había aprendido. Felipe hizo un gesto con la cabeza y se sentó. Tomó el café sin azúcar, como le gustaba de verdad. La cucharita tintineó contra la taza. Y ese tintineo lo delató una vez más. Su mano acompañó el ritmo sin que él lo notara, con una leve música de dedos. Rosa registró el detalle como quien palpa un sello final. Al rato, llegó un mensajero. Tocó el timbre y esperó en la puerta. Rosa salió a recibirlo. Era el mismo que el día anterior. Le entregó una carta dirigida a don Arturo, con membrete del hospital. Ella firmó el recibido, y en una ocurrencia que no fue trampa sino instinto, dijo: «¿Y lo de ayer?». Don Arturo me preguntó si había quedado algo pendiente. El mensajero, distraído, respondió: «Ah, sí, los estudios del joven Felipe. Me los pidió él en mano. Dijo que su papá no estaba». Rosa asintió con serenidad, como si esa información no le moviera el mundo. Entró y dejó la carta sobre la bandeja de plata. Don Arturo se acercó y la abrió. Era una cita de control. Nada más. Miró a su hijo con ternura. Le escribió en una tarjeta: «Hoy, tarde libre. Descansa». Felipe levantó los hombros, como resignado. Rosa apretó el paño dentro del delantal. Cada gesto era un hilo, y todos los hilos ya formaban una cuerda gruesa. Más tarde, cuando la casa quedó calma, Rosa fue al cuarto de Felipe con la excusa de cambiar las sábanas. La puerta estaba abierta. Llamó 2 veces, en voz normal: «Joven, ¿puedo entrar?». No hubo respuesta. Miró, no estaba. Respiró hondo. Entró rápido, sin rencor, sin hurto, con el único propósito de confirmar para su conciencia lo que ya sabía. Se acercó a la mesa de noche. Vio el cuaderno encima. Sabía que bajo ese cuaderno había un cajón con llave. Miró alrededor. La llave colgaba de un clavo, junto al perchero. Un descuido por exceso de confianza. Sus dedos tardaron en atreverse. «No es por chismear», se dijo. «Es por proteger a un padre». Tomó la llave, abrió. Ahí estaba, el sobre blanco, con el sello del hospital. Lo sacó con suavidad, como si fuera frágil. Lo sostuvo a la altura de la ventana, donde la luz daba de lleno. Estaba cerrado con una grapa, pero el borde estaba apenas levantado. No lo rompió. No lo arruinó. Solo lo abrió lo mínimo justo para leer el encabezado de la hoja. Informe de audiometría, resultados dentro de la normalidad. Más abajo, otros renglones, no se evidencian pérdidas significativas. Recomendación: evaluación psicológica si persisten síntomas referidos por el paciente. Cerró el sobre con el mismo cuidado, lo devolvió al cajón, lo dejó tal cual. Cerró, colgó la llave en su sitio. Su corazón latía con fuerza. Esa palabra normalidad se le clavó en la mente como si fuera una campanada. Salió del cuarto, bajó las escaleras y se detuvo en el descanso, mirando hacia el patio. Allí estaba don Arturo, dándole pan al perro y sonriéndole como se sonríe a un nieto. Esa imagen bella y tierna la hizo llorar de nuevo, silenciosa. Por la tarde, Rosa limpiaba el pasillo que conducía al despacho cuando escuchó de nuevo la voz de Felipe. Hablaba con alguien en tono apurado. «No puedo hoy. Papá está nervioso. Pero mañana le diré que me cuesta, que necesito ayudarlo con la firma. Lo haré firmar». «Sí, sí, el poder general, el que mencionó Méndez. ¿Qué me llevo?». Se rió. «Nada por ahora. Solo lo preparo. Que sienta que me tiene de bastón, y ya veremos». Rosa se apoyó en la pared y apretó los labios para no sollozar. No era solo una farsa,
Era un plan. Un plan que usaba el amor de un padre como herramienta. Cerró los ojos un segundo, buscando fuerza. Y la encontró, no en el enojo, sino en un recuerdo, la voz de su esposo, años atrás, diciéndole que la honestidad es la única herencia que no se pierde. Eso es, se dijo. Eso es lo que tengo para darle a don Arturo, honestidad. Cayó la noche. La mansión, que antes había sido templo de silencios compasivos, ahora le parecía a Rosa un escenario con cortinas a punto de abrirse. Fue a la cocina, preparó una infusión de tilo y la llevó a su cuarto. Escribió en una hoja, con su letra limpia y redonda, puntos claros, como si fueran cuentas. Felipe reacciona a sonidos, timbre, trueno, radio, cuchara. Lo escuché hablar por teléfono con claridad. Admitió que perderá el sobre del hospital. Informe de audiometría, normal. Plan para que don Arturo firme poderes. No eran acusaciones rencorosas. Eran hechos. Colocó la hoja bajo la almohada, como quien guarda un amuleto. Apagó la luz. No durmió mucho. Soñó con puertas que se abrían, con sobreblancos que volaban como palomas, con voces que se apagaban y luego volvían a sonar limpias. Al amanecer, bajó al oratorio de la casa. Don Arturo ya estaba allí, sentado, con los ojos perdidos. La saludó con un gesto de cabeza. Ella respondió con otro, respetuosa, y se arrodilló al fondo. No hubo palabras, pero los silencios se encontraron. Mientras tanto, arriba, Felipe dormitaba con el teléfono en la mano, ajeno al temblor que su mentira había empezado a provocar. Cuando el sol completó su entrada por las ventanas, Rosa supo que la etapa de las sospechas había terminado. Que ya no era una intuición, ni un mal presentimiento, ni un tal vez. Era la verdad desnuda. El gran descubrimiento había llegado, no con gritos, sino con trozos de realidad sencilla. Y ahora esa verdad le ardía en el pecho, reclamando el siguiente paso. Se levantó, se sacudió la falda, acomodó su pañuelo bordado. Miró el cielo y, con una calma nueva, prometió en su corazón cuidar a don Arturo como si fuera familia. No porque le pagara un sueldo, sino porque el dolor de un padre no merece la mordedura de la mentira. Salió de la capilla. El día estaba limpio. El perro corrió hacia ella. Lo acarició. En la cocina, puso agua a hervir. Se escuchó el primer borboteo, y, sin querer, sonrió. Ese sonido, tan simple, tan franco, le recordó que la vida tiende a lo verdadero. Que el agua, cuando hierve, no puede fingir que está fría. Que el corazón, cuando sabe, no puede fingir que no sabe. Y que, aunque faltaba valor y faltaban formas, el camino ya estaba trazado. El gran descubrimiento no fue un solo golpe de luz, sino la suma de muchas luces chiquitas. Pero ahora, juntas, iluminaban con fuerza. Y en esa claridad, Rosa encontró algo que no esperaba: paz. La paz de quien se ha preparado para decir lo que debe decir, aunque tiemble. La paz de quien sabe que el amor verdadero no protege la mentira, sino que protege a las personas de las mentiras. Se secó las manos, respiró hondo, y comenzó a contar los minutos. El reloj del pasillo la acompañó, noble y fiel, marcando cada segundo con su voz pequeña y constante, como si le susurrara: ya casi, ya casi. La mañana avanzó con un brillo manso, pero en el pecho de doña Rosa el día estaba nublado. Había ordenado su cuarto, había extendido el cubrecama con ese cuidado que se reserva para las cosas que importan, y había doblado su pañuelo bordado como si fuera un certificado de valor. En la mesa de noche quedaba la hoja donde había escrito, con letra redonda, cada una de las señales. La miró un rato largo. No era una lista para atacar, era una lista para sostenerse, para no flaquear cuando llegara el momento de hablar. Suspiró. El dilema la había desvelado y, sin embargo, amaneció con fuerzas. Fuerzas prestadas, pensó, de quienes la amaron y ya no están. Pasó la yema de los dedos por el borde del papel y en voz baja, como si conversara con alguien que no se ve, dijo: yo no busco pleito. Yo busco justicia. Y en cuanto pronunció esa palabra, la cocina la llamó con sus deberes: ollas por lavar, fruta por cortar, pan por calentar. Las manos agradecieron el refugio del trabajo. Mientras el café levantaba su aroma,
Rosa se descubrió practicando frases, como quien ensaya frente a un espejo invisible. «Don Arturo, ¿yo?» Se detuvo. No quería sonar insolente. Tampoco quería quebrarse a la primera. Volvió a intentar. «Don Arturo, perdone que me atreva. He visto cosas. No vengo a juzgar a su hijo, vengo a pedirle que mire conmigo». Mejor. Esa última parte le gustó. No acusar, invitar a mirar. El reloj de pared marcó la media mañana y la casa se movió con su ritmo acostumbrado. Felipe bajó con su aire de tragedia. Claudia cruzó a paso rápido con una carpeta. El licenciado Méndez dejó un saludo breve desde la puerta del despacho. Don Arturo salió de la capilla con los ojos brillantes y las manos juntas, como quien guarda un rezo en los dedos para que no se le escape. Rosa sintió que el corazón se le subía a la garganta. Podía abordarlo ahí mismo, en el pasillo. 2 pasos, una palabra, y todo cambiaría. Dio un paso. Se detuvo. Vio a Felipe detrás, acercándose como una sombra larga, y prefirió guardar silencio. No era miedo solamente, era prudencia. El dolor de un padre no se hiere en público. Volvió a la cocina. Tomó un vaso de agua. El frío del vidrio le devolvió algo de claridad. Pensó en el trabajo, en el sueldo que llegaba justo para los gastos, en el alquiler que subía cada año. Pensó también en los años de confianza construida en esa casa, en las veces que don Arturo le dijo «Usted es parte de esta familia». ¿Arriesgarlo todo por hablar? Sí, si hablar era lo correcto. ¿Y si nadie le creía? ¿Si la señalaban de envidiosa, de entrometida? Tragó saliva. La mayor herida no sería perder el trabajo, se dijo. La mayor herida sería dejar que la mentira siguiera devorando a un hombre bueno. La puerta batiente se abrió y apareció Claudia. Puso la carpeta sobre la mesa y bajó la voz. «Rosa, ¿está bien?» «Aquí ando, señorita», respondió ella, con una sonrisa que apenas alcanzaba a sostenerse. «Anoche no dormí», confesó Claudia, mordiéndose el labio. «Pienso cosas y luego me regaño por pensarlas». Rosa la miró con suavidad. La joven tenía los ojos de quienes cargan un secreto, brillantes y cansados. «La conciencia no siempre molesta para hacer daño», dijo Rosa, envolviendo las palabras en ternura. «A veces molesta para que uno haga lo que debe». Claudia la sostuvo con la mirada, como si esperara una confirmación explícita, una frase que la librara de la duda. Pero Rosa no entregó más. No por cobardía, sino por respeto al orden de las cosas. Primero don Arturo, pensó. Primero el padre. Se quedaron unos segundos en silencio, con el rumor del agua y el tic-tac del reloj acompañando la escena. Luego Claudia tomó la carpeta. «Si necesita algo, llámeme», dijo, y salió. Rosa respiró hondo, y por primera vez en la mañana decidió pedir consejo. No a una persona, sino a su memoria. Se secó las manos, cruzó el patio y entró a la capilla. El aire, fresco y un poco a cera, calmó el temblor. Se arrodilló, bajó la cabeza y habló en voz que apenas era un susurro. «Señor, tú conoces mi corazón. No vengo a buscar problemas. No vengo a causar dolor. Vengo a pedirte que me enseñes cómo decir la verdad sin aplastar a nadie. Si me toca perder lo mío, que no me falte tu paz. Dame palabras sencillas. Dame el momento justo». Se quedó un rato así, con el silencio cuidándola. Al levantarse, sintió una certeza que no tenía al entrar: hablaría ese mismo día. No postergaría más. El dilema seguía siendo un peso, pero ahora tenía un camino claro. Tal vez temblaría, tal vez lloraría, pero hablaría. Salió de la capilla con los ojos enrojecidos y el paso más firme. El destino, sin embargo, decidió ponerle una prueba antes del momento. Lo encontró a Felipe en el corredor, con su mejor máscara de muchacho herido. Ella iba a pasar de largo, pero él se detuvo, le hizo una seña como de «no oigo», la señal que había convertido en su escudo, y escribió en su móvil un mensaje corto que le mostró en la pantalla: «Agua». Rosa fue a la cocina, llenó un vaso y volvió. Mientras se lo entregaba, él sonrió con frescura y dijo, bajito, creyendo que los demás no escuchaban: «Gracias, Rosa». Fue tan natural, tan automático,
que la farsa quedó colgando en el aire como una cortina mal puesta. Felipe lo notó al instante y se tocó el oído, repitiendo su gesto aprendido. Pero ya estaba hecho. Rosa sostuvo su mirada sin odio, sin burla, con una compasión que a él lo descolocó. Por un segundo, el joven apartó la vista. No era vergüenza todavía, era inquietud. Algo en esa mujer que no lo atacaba y no lo temía le resultaba peligroso. Rosa siguió su camino. El vaso, aún tibio por el contacto de sus dedos, parecía un pequeño estandarte. Hoy, se dijo. Hoy mismo. Se impuso una tarea para no pensar tanto. Ordenó la despensa, revisó fechas, etiquetó frascos. Ese orden externo la ayudó a ordenar lo interno. Volvió a leer, en su cabeza, su lista de hechos, timbres, truenos, música, palabras al perro, el informe normal, el plan del poder. Cada punto era una piedra que podía sostenerla cuando las piernas flaquearan. Pensó también en el modo. No quería subir la voz ni dramatizar. Tampoco quería parecer una detective. Yo vi, yo escuché, yo encontré, sí, pero sin teatralidad. A don Arturo se le habla como a un padre en vela, concluyó, con respeto y con verdad. Llegó el mediodía. El comedor, más silencioso que de costumbre, recibió a todos con platos humeantes. Don Arturo hizo un esfuerzo por conversar con Felipe, articulando claro, escribiendo palabras en servilletas, esforzándose para que la mesa no fuera un cementerio. Felipe jugó su papel con habilidad. Rosa, al fondo, iba y venía con fuentes y jarras. A cada paso reforzaba su decisión, hoy. Después de comer, el licenciado Méndez pidió unos minutos con don Arturo en el despacho. Las voces, amortiguadas por la puerta, transmitían un tono de asuntos serios. Rosa pasó con el plumero y alcanzó a oír palabras sueltas, poderes, firma, precaución. Sintió un golpe en el pecho. No era imaginación, los planes de Felipe avanzaban. Apoyó la mano en el marco de la puerta hasta que el vaivén del mareo se fue. Cuando Méndez salió, se cruzó con ella. El abogado le dedicó un saludo distraído, sumido en sus pensamientos, y siguió de largo. Rosa aprovechó que el despacho quedó en silencio. Asomó la cabeza. Don Arturo estaba sentado, el codo apoyado en el escritorio, la mano sosteniendo la frente. No lloraba, pero tenía la expresión de quien carga demasiado. Era el momento. Tocó suavemente. ¿Puedo?, preguntó. Él levantó la mirada y le sonrió con esa gratitud sencilla que la conmovía siempre. Rosa, claro. Entró con paso quedo, cerró la puerta con cuidado y se acercó sin atropellar el aire. No se sentó, se quedó de pie para no invadir. Titubeó un segundo y, antes de hablar, puso una mano sobre el pecho, como quien promete lealtad. Don Arturo, perdone que me atreva. ¿Puedo decirle algo, de madre a padre? El hombre asintió. Aquellas 4 palabras, de madre a padre, ya habían abierto un camino que él estaba dispuesto a transitar. Dígame, Rosa. Yo he visto cosas, empezó ella, y notó que la voz le temblaba. Aclaró la garganta. Cosas pequeñas, pero que juntas hacen una sola cosa grande. Y yo no sabría vivir callándome si eso le hace daño a usted. Él se enderezó, atento, pero no habló. La invitó con la mirada a continuar. Rosa, sin prisa, fue poniendo sobre la mesa de la conversación sus piedras, una por una. Contó lo del trueno, lo del timbre, lo de la radio, lo del perro. No adornó, no subrayó. Dijo cuándo, dónde, cómo. Luego habló del teléfono en el jardín, de aquella risa y de aquella frase. Vio que don Arturo apretó los labios y bajó los ojos, no para negar, sino porque cada imagen era un golpe suave y certero. Finalmente, respiró hondo y nombró el sobre del hospital. Yo no abrí sus papeles, señor, aclaró, con dignidad. Solo comprobé el encabezado porque el sobre estaba mal cerrado. Dice audición dentro de la normalidad. Anoche escuché al joven Felipe decir que perdería ese sobre, que no quería que usted lo viera. Y esta mañana, el mensajero me confirmó que se lo entregó a él y no a usted. El silencio que siguió fue espeso, como la calma antes de una tormenta.
Don Arturo llevó una mano a la boca, cerró los ojos. No dijo, no lo creo. Tampoco dijo, eso es imposible. Dijo, al cabo de unos segundos en que el reloj del despacho se hizo oír. ¿Está segura, Rosa? La pregunta no era un ataque, era un último intento de proteger algo que tal vez estaba por romperse. Rosa asintió, serena, con una tristeza que no se escondía. No vengo a acusar al joven, señor, añadió. Vengo a pedirle que mire conmigo. Si me equivoco, que Dios me perdone y que usted me corra de esta casa. Pero si no me equivoco, usted no merece vivir en esta mentira. Don Arturo se levantó lentamente. Parecía más viejo en ese instante, y a la vez, más entero. Caminó hasta el retrato de su esposa y lo sostuvo con la mirada. Cuando habló, lo hizo sin rabia. Gracias, Rosa. Gracias por su valor. Me duele el alma, pero gracias. Ella bajó los ojos. El dilema seguía latiendo, porque decir la verdad no había sido un acto que la dejara liviana, la había atravesado de punta a punta. Aun así, una paz desbordó por los bordes del miedo. Había hecho lo que debía. ¿Quiere que llame a Claudia? Ofreció, sabiendo que la joven sería un apoyo discreto. No por ahora, respondió él. Voy a pensar. No terminó la frase. Respiró hondo. Haré una prueba. No quiero humillar a mi hijo. Pero necesito la verdad, toda, sin disfraces. Rosa inclinó la cabeza. Su parte estaba hecha. Antes de salir, se detuvo en el marco y añadió, con voz muy baja. Yo me hago cargo de lo que venga, don Arturo. Si el joven me odia, que me odie. Si usted cree que me pasé de la raya, que Dios me juzgue. Pero no me alcanzaba el corazón para seguir viendo su dolor. Él hizo un gesto agradecido con la mano. Ella se fue, y cada paso fuera del despacho le supo a un adiós a la incertidumbre. El dilema que la desveló se había resuelto en acto. Había hablado, sin gritos, sin acusar, con respeto y con pruebas. Temblaba, sí, pero ya no por miedo, sino por la magnitud de lo que se venía. En la cocina, se apoyó un momento en la mesa. No lloró. Miró por la ventana el cielo de la tarde, despejado, y dejó que la luz le tocara la cara. Sacó del delantal la hoja con la lista y, con la misma letra redonda, escribió al final, hoy le dije la verdad a don Arturo. Pase lo que pase, que quede constancia en mí. Al rato, Claudia asomó de nuevo. ¿Todo bien?, preguntó, intentando que sonara casual. Rosa la miró con una serenidad nueva. Todo va a estar bien, dijo, y lo creyó. El resto de la tarde transcurrió con esa quietud rara que tiene la casa cuando una decisión importante ya fue tomada. Felipe caminó por los pasillos con su actuación de siempre, ajeno a la tormenta que sin saberlo había provocado. Don Arturo apareció poco, se encerró un rato en la capilla, otro rato en el jardín y otro más en la biblioteca, como reuniendo su fuerza de padre para lo que venía. Al anochecer, Rosa preparó té para todos. No tembló al pasar al lado de Felipe. No lo miró con odio ni con desprecio, lo miró como se mira a un muchacho que ha tomado el camino fácil y aún no comprende la factura que la vida cobra. Puso la bandeja sobre la mesa del salón. El perro vino y apoyó la cabeza en su regazo. Lo acarició. Ese amor simple la sostuvo. Se permitió un último repaso íntimo. ¿Hizo bien en no hablar antes con Claudia? ¿Hizo bien en no enfrentar a Felipe directamente? Se respondió con honestidad. No se trataba de demostrar valentía, sino de cuidar a quien más estaba herido, el padre. Hablarle a él primero fue un acto de justicia. Y ahora, la responsabilidad cambiaba de manos. Subió a su cuarto con paso cansado y digno. Apagó la luz y se quedó un rato a oscuras, escuchando la mansión respirar. No sintió triunfo. Sintió compasión. Sintió también una calma que venía de lejos, de su esposo y de su hijo, de todos los dolores que ya había atravesado y que ahora le daban la solidez para sostener esta verdad. El dilema moral de doña Rosa no fue un relámpago de coraje, sino un puente construido con pequeñas certezas, con memoria, con oración, con miedo aceptado y con amor verdadero por un hombre que la había tratado como familia. Al otro lado del puente,
La esperaba el riesgo. Y ella, con su pañuelo bordado en el bolsillo, estaba lista para cruzarlo. La tarde se iba tiñendo de un tono dorado cuando don Arturo tomó la decisión. Había escuchado a Rosa con el corazón abierto y, aunque cada palabra había sido como una aguja que se hundía en la carne, no podía ignorar más la realidad. Caminó por los pasillos de la mansión con paso lento, como si cada baldosa pesara 1 tonelada. En sus manos llevaba la libreta donde tantas veces escribía mensajes para Felipe. Esa libreta que se había convertido en símbolo de compasión ahora sería el instrumento de la verdad. Felipe, ajeno a lo que se avecinaba, descansaba en el salón principal. Estaba echado sobre un sillón, con un gesto de falsa melancolía, hojeando una revista sin demasiado interés. De vez en cuando, levantaba los ojos y suspiraba, asegurándose de que los demás lo vieran. Claudia estaba cerca, revisando unos papeles. Rosa, en silencio, entraba y salía con una escoba en la mano, pero sus ojos seguían atentos cada detalle. Don Arturo entró. Su sola presencia llenó la sala. Tenía el rostro cansado, pero la mirada firme, esa mirada que había forjado en años de tomar decisiones difíciles en los negocios, aunque ahora lo que debía decidir no tenía nada que ver con contratos ni sociedades, se trataba de la vida de su hijo. Se sentó frente a él, abrió la libreta y escribió despacio: «Hijo, quiero hablarte de algo importante. He decidido donar parte de mi fortuna a una fundación de niños huérfanos. Es mi última voluntad. Mañana mismo firmaré los papeles». Le mostró la libreta. Felipe la leyó, y en ese instante la mentira se le escapó del rostro. Fue como si una máscara se despegara de golpe. Sus ojos se abrieron con horror y, olvidando todo, olvidando el papel que había interpretado con tanto cuidado durante semanas, gritó con voz fuerte, clara, indiscutible: «No, papá, no lo hagas». El silencio que cayó después fue absoluto. Se podía escuchar el crujir de la madera, el jadeo del perro en el rincón, incluso el parpadeo nervioso de Claudia, que no podía creer lo que acababa de presenciar. Don Arturo no se movió. No escribió nada. No habló enseguida. Solo sostuvo la mirada de su hijo, una mirada larga, pesada, en la que cabían la decepción, el dolor y una chispa de amor que aún no quería apagarse. Rosa, desde la esquina, apretó su pañuelo contra el pecho. Sabía que ese era el momento, el instante en que todo quedaba al descubierto. Felipe, consciente de su error, trató de recomponerse. Se llevó la mano al oído, hizo un gesto exagerado, murmuró algo como si no hubiera comprendido. Pero era inútil. Las palabras ya habían salido de su boca, claras como campanas. Y en esas palabras se había roto todo su teatro. Don Arturo se levantó despacio. Caminó hacia la ventana, dio la espalda un momento, respiró hondo. Después volvió y, por primera vez en semanas, le habló a su hijo sin escribir, sin gestos, sin compasión desbordada. Le habló como un padre herido, pero también como un hombre al que la verdad le había abierto los ojos. «Felipe», dijo con voz grave, que temblaba de emoción contenida. «Entonces sí puedes oírme». El joven bajó la cabeza. Claudia dejó caer los papeles de sus manos. El sonido del golpe contra el suelo pareció más fuerte que nunca. Rosa, con los ojos húmedos, dio un paso hacia atrás, como si no quisiera presenciar el derrumbe de un padre y un hijo, pero tampoco podía apartarse. Don Arturo continuó, cada palabra más dolorosa que la anterior. «¿Todo este tiempo? ¿Todo este tiempo me mentiste? ¿Me mirabas a los ojos mientras yo rogaba a Dios por ti? ¿Mientras yo creía que mi hijo vivía en la oscuridad del silencio?» Felipe quiso hablar, quiso excusarse, pero no encontró argumento. Movía las manos como un niño sorprendido en travesura, pero ya no había nada que esconder. Don Arturo se dejó caer en el sillón, agotado. Tapó su rostro con las manos. El silencio duró unos segundos eternos. Luego, alzando la vista, buscó a Rosa. La miró como se mira a alguien que se ha convertido en testigo y en sostén. Y con un leve movimiento de cabeza, como agradeciéndole sin palabras, confirmó que ya no había duda, la verdad estaba desnuda frente a todos. Felipe, en su desesperación, intentó recuperar la compasión de su padre. Se arrodilló frente a él, tomó sus manos y dijo con voz suplicante: «Papá,
Perdóname, yo no quería. Pero el daño estaba hecho. La revelación había llegado como un trueno, inesperada, brutal, imposible de ignorar. Y en ese salón, donde tantas veces reinó el silencio fingido, ahora lo único que se escuchaba era la verdad. Rosa cerró los ojos, dejó que una lágrima solitaria corriera por su mejilla y pensó, al fin la luz ha entrado en esta casa. Don Arturo no apartó la mirada de Felipe. La sala parecía encogerse, como si las paredes quisieran escuchar también. Claudia recogió del suelo los papeles con manos temblorosas. Doña Rosa, quieta junto a la puerta, apretó su pañuelo como quien sostiene un rosario invisible. Respóndeme, dijo don Arturo, ya sin libreta. ¿Desde cuándo me mientes? Felipe tragó saliva. Quiso rehacer su papel, pero la voz le salió nítida. Desde el accidente. ¿Cuál accidente? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Felipe bajó los ojos. No hubo tal, admitió, apenas. Hubo un silencio que dolió en los huesos. Don Arturo dio un paso, luego otro. ¿También perdiste un sobre del hospital? Felipe levantó la cabeza, sorprendido. Buscaron sus manos algún refugio. Iba a dártelo. No, intervino Rosa, con voz mansa pero firme. Anoche dijo que lo perdería. Y esta mañana el mensajero confirmó que se lo entregó a él. Felipe giró hacia ella, herido de orgullo. ¿Me espías ahora? Te cuido, respondió Rosa. A tu padre, sobre todo. Don Arturo extendió la mano, abierta. El sobre, Felipe. El joven vaciló. Miró alrededor, midiendo salidas que ya no existían. Al fin, suspiró, salió deprisa y regresó con el sobre blanco, arrugado en las esquinas. Lo entregó sin palabras. Don Arturo lo abrió con calma. Leyó. Audición dentro de la normalidad. Cerró los ojos un segundo, como quien recibe un diagnóstico del alma. Luego dejó el papel sobre la mesa, alineado, con ese cuidado que se tiene ante lo irreparable. ¿Por qué? Preguntó, y en ese por qué estaban los años de escuela, los viajes, las noches en vela, la silla vacía de la madre. ¿Por dinero? ¿Por capricho? ¿Por probar mi amor? Felipe se desplomó en el sillón, vencido. Por todo, confesó. Por dinero, por ver si me creías, por no sentirme menos. No supe. No quise trabajar como tú. Quise tenerlo sin esfuerzo. Claudia se llevó una mano a la boca. Rosa bajó la mirada, dolida por él y por el padre. Don Arturo apoyó la palma en el respaldo del sillón, como para no caer. Me hiciste rogar a Dios por un dolor que no existía, dijo, con voz baja. Me hiciste aprender a hablarte con las manos, mientras tú me escuchabas con los oídos llenos. Y usaste mi amor para abrir cerraduras. Felipe lloró por primera vez, no de miedo, sino de vergüenza. Perdón, papá. Yo no pensé. Sí pensaste, cortó don Arturo, sin gritar. Pensaste mucho. Llamaste al mensajero, escondiste el sobre, preparaste que yo firmara poderes. Pensaste. Se volvió hacia la puerta. Claudia, por favor, llama al licenciado Méndez. Que venga ahora. Claudia asintió y salió casi corriendo. Don Arturo retomó, sereno y tajante. No donaré nada hoy. Tampoco firmaré poderes. Lo que sí haré es algo más difícil, sostener la verdad y sostenerte a ti, si eres capaz de empezar de nuevo. Felipe lo miró, incrédulo. ¿No me vas a echar? No hoy. Pero esto tiene consecuencias. Volteó hacia Rosa. A quien le debes la primera palabra es a doña Rosa. El joven, roto, se puso de pie. Caminó hacia ella. Perdóneme, dijo, con la cabeza gacha. Le hablé con desprecio. La hice dudar de su trabajo. La usé para mi mentira. Rosa lo miró como se mira a un hijo equivocado. El perdón no me cuesta, muchacho. Lo que cuesta es el cambio. Empiece por ahí. Entró Méndez, serio, al punto. Don Arturo le tendió el informe. El muchacho oye bien.
Suspenda cualquier trámite de poderes. Mañana iremos al hospital, los dos. Quiero todos los estudios en mi mano. Y una evaluación, miró a Felipe. De las que revisan el corazón y la conciencia. Psicológica, asintió el abogado, entendiendo. Así será. Don Arturo respiró hondo. Se sintió más viejo y, a la vez, más dueño de sí. Y habrá reglas, anunció. Nada de gastos caprichosos. Trabajo, desde abajo. Y respeto a cada persona de esta casa. Si una sola vez vuelves a mentir, no me quedará más que apartarme. Felipe asintió, desechó. Buscó a su padre con la mirada. ¿Aún me quieres? El hombre dudó apenas y respondió con una verdad limpia. Te quiero más de lo que mereces hoy, y menos de lo que podrías merecer mañana. Lo que pase entre esos dos puntos depende de ti. Rosa dejó salir el aire que había estado guardando. Claudia, desde la puerta, secó una lágrima discreta. Méndez cerró la carpeta con gesto definitivo. La confrontación no tuvo gritos ni portazos. Tuvo algo más hondo, la vergüenza de un hijo, la dignidad de un padre y la voz sencilla de una mujer que eligió la verdad. Afuera, el último sol se acostaba sobre los árboles. Adentro, quedaba en pie lo esencial, una oportunidad, frágil como una llama, pero viva. El salón quedó en silencio, un silencio distinto al que Felipe había fingido durante semanas. Era un silencio verdadero, profundo, lleno de respiraciones entrecortadas y de lágrimas contenidas. Don Arturo se dejó caer en el sillón, agotado, pero con el rostro más sereno. La mentira se había roto, y aunque el dolor ardía, la verdad al menos estaba sobre la mesa. Felipe, de pie, con los ojos rojos y la cabeza gacha, parecía más joven, más vulnerable que nunca. Su orgullo había quedado deshecho. Caminó despacio hacia su padre, se arrodilló junto a él y apoyó la frente en su regazo. Perdóname, papá. No merezco tu cariño, pero no quiero perderlo. Don Arturo le acarició el cabello con la mano temblorosa. No dijo mucho, porque las palabras a veces son pocas frente al amor. Te perdono, hijo, susurró. Pero no volveremos a vivir en la mentira. La verdad será dura, pero es la única que nos salva. Felipe lloró en silencio, esta vez sin máscaras. Claudia, conmovida, se retiró despacio, dándole espacio a padre e hijo. El licenciado Méndez cerró la carpeta de papeles, convencido de que el asunto más importante ya no estaba en lo legal, sino en lo humano. Doña Rosa, desde un rincón, observaba. Tenía los ojos húmedos, pero el corazón ligero. Había cumplido su deber. Cuando don Arturo levantó la mirada y la encontró, le dijo con gratitud: Rosa, gracias. Usted fue la voz que me devolvió la vista. Ella bajó la cabeza con humildad, apretando el pañuelo en su mano. Yo solo hice lo que hubiera querido que hicieran por mí, respondió. La tarde se apagaba. Afuera, el cielo se encendía en tonos naranjas y violetas. El perro viejo se recostó junto al sillón, como guardián silencioso de la reconciliación. La mansión, que había sido escenario de un engaño doloroso, recuperaba un aire distinto, un aire de esperanza. Las mentiras pueden caminar un tiempo disfrazadas de verdad, pero siempre hay ojos limpios que las descubren. Y aunque duela, la verdad es la única que puede sostener el amor verdadero. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar esta historia tan emotiva. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos has visto hoy? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita campana y compartir esta historia para que más personas puedan emocionarse con nosotros.